La amenaza global de las superbacterias. Si no se revierte la tendencia, causarán 39 millones de muertes antes de 2050. Este es el titular que he leído mientras estaba desayunando mis tostadas con jamón y tomate, un clásico, y mientras le daba sorbos a mi café recién hecho. Y me he quedado loca. ¿Cómo que 39 millones de muertes antes del 2050? Eso es mucho en comparación con lo que ya existe hoy en día. ¿Y en qué países va a ser eso? En todo el mundo. Imagina que en 2050 una simple infección de oído puede ser mortal. A eso es a lo que nos estamos enfrentando. Bien, la cosa es que las bacterias, muy monas ellas, eran de las principales causas de muerte a nivel mundial. Las personas no tenían medicamentos contra estos gérmenes. Las infecciones de la garganta eran muchas veces mortales y las infecciones del oído pasaban del oído al cerebro y también causaban problemas muy graves. Otras infecciones graves como la neumonía o la tuberculosis eran también causadas por bacterias muy agresivas que causaban muerte. Te estoy hablando de principios del siglo XX, antes de que en 1928 Alexander Fleming, por accidente, descubrió la penicilina. Se trataba de un moho que acababa con la vida de las bacterias y desde entonces muchos investigadores empezaron a recrear estos experimentos y a producir suficiente penicilina para ir probándolos en animales y luego en humanos. Se utilizaban mucho en los soldados de la Segunda Guerra Mundial para curar infecciones de heridas e incluso neumonías. Y en la década de los 40 se volvió accesible para el público en general y empezó su uso generalizado. Desde entonces, la esperanza de vida aumentó significativamente. El problema de la resistencia a los antibióticos surgió poco después de la introducción de la penicilina en 1940. Había bacterias que sobrevivían y que resistían a estos antibióticos. Desde entonces, el problema de la resistencia a los antibióticos ha ido creciendo, sobre todo por uso indebido. Cuanto más accesibles se hacían los antibióticos, más gente los empezaba a utilizar sin consultar a un médico. Y muchas veces, aunque consultaban a los médicos, muchas de las personas no completaban el tratamiento. En animales, los antibióticos se empezaron a utilizar para favorecer el crecimiento de estos. Se administraba poca cantidad de antibiótico durante un periodo largo en el tiempo, favoreciendo la aparición de bacterias resistentes. Y, aunque durante estos últimos años ha habido regulaciones para el uso de antibióticos y ya se utilizan con más conocimiento, el problema de la resistencia a los antibióticos sigue siendo real y va creciendo. Pero, ¿hasta qué punto está la cosa tan chunga? Pues bien, el proyecto de investigación global sobre las resistencias antimicrobianas, llamada GRAM por sus siglas en inglés, que mira qué curioso que es justo como se clasifican las bacterias, Gram negativo y Gram positivo, ha hecho un metaestudio sobre el tema, pero un estudio tocho. Estamos hablando de un estudio que se ha llevado a cabo desde 1990 a 2021, recopilando 520 millones de registros médicos y 702 millones de registros de mortalidad. Todo ello en un total de 204 países o regiones de Asia, Europa, África subsahariana y América Latina. Se estudiaron datos de todas las edades, de todos los géneros, pero hicieron hincapié a analizar sobre todo datos de niños menores de 5 años y personas mayores de 70 años, ya que son los que más sufren de este problema de la resistencia a los antibióticos. Bien, entre 1990 y 2021 se produjeron más de 4 millones de fallecimientos al año por culpa de la resistencia. Y aunque a lo largo de este periodo las cifras de mortalidad infantil han disminuido un 50%, las cifras de mortalidad de personas mayores a 70 ha aumentado un 80%. En términos globales, en estos últimos 30 años, la mortalidad por la resistencia a los antibióticos ha aumentado un 17,75%. En 2021 se estimaron 4,71 millones de muertes asociados. Así que 39 millones de muertes es mucho en comparación a lo que ha habido o hay hoy en día. La respuesta es que sí, y bastante. Pero en el estudio no figura en ningún lugar esta cifra. Investigué un poco más y sí, si las cosas siguen igual, el problema va a estar chungo y para 2050 vamos a estar peor. Deja que te lo explique. Veamos. En 2021 hubo 4,7 millones de muertes asociados a la resistencia antibiótica y 1,14 millones de muertes atribuibles. Eso es como si toda la población de Irlanda desapareciera en un año. Y sí, a mí también me costó entender la diferencia entre muertes atribuibles y muertes asociadas. Bien, las muertes atribuibles son aquellas muertes que son causadas debido
a la resistencia a los antibióticos. Las muertes asociadas son aquellas muertes en las cuales ha estado presente la resistencia a los antibióticos, pero no necesariamente ha sido esta la causa principal de la muerte. Por ejemplo, una persona con cáncer que tiene las defensas bajas podría morir debido a un catarro que no responde a los tratamientos habituales por culpa de la resistencia a los antibióticos, pero la enfermedad principal no es el catarro, sino el cáncer. Bien, ahora teniendo esto en cuenta, para 2050, si las cosas siguen igual, se espera que van a haber 1,91 millones de muertes atribuibles, es decir, que son directamente por culpa de la resistencia a los antibióticos, y 8,22 millones de muertes asociadas. Si te preguntas si estas estimaciones son verídicas y se pueden confiar en ellas, la respuesta es que sí. Se utiliza inteligencia artificial, pero no la inteligencia artificial generativa como por ejemplo ChatGPT o Midjourney. Utilizan modelos de aprendizaje automático que entrenan algoritmos para proyectar escenarios futuros basados en datos recopilados. Ok, el problema es real, está claro. Pero, ¿afecta a todo el mundo? ¿Afecta a todas las regiones? Bien, basándonos en el mismo estudio en el que hemos estado hablando hasta ahora, en los últimos 30 años, las regiones con mayores tasas de mortalidad han sido África subsahariana y el sur de Asia, aunque Asia suroriental y América Latina también han tenido bastantes tasas de mortalidades elevadas. Y aunque las predicciones vayan por el mismo camino, no deja de ser un problema global que sí, afecta a todo el mundo. Entonces, ¿es reversible este problema o ya no hay vuelta atrás? Pues bueno, si las cosas se hacen bien, sí, es reversible. El problema de la resistencia de los antibióticos es un problema global que requiere que tanto médicos como veterinarios, incluso del sector medioambiental, trabajen conjuntamente. Es un problema que no solo afecta a los humanos, también afecta a los animales, y yo como veterinaria tengo mis regulaciones para el uso de los antibióticos. Por un lado, tengo prohibido utilizar antibióticos en grupos grandes de animales para prevenir enfermedades. Obviamente, si existe una enfermedad y esta enfermedad es diagnosticada, puedo utilizar antibióticos. Lo que no puedo utilizar son antibióticos que están designados solo para utilizarlos para los humanos. Por otro lado, desde el 2006 no se pueden utilizar antibióticos para favorecer el crecimiento de los animales. Y por último, es obligatorio hacer recetas para administrar antibióticos a los animales. Y estas tienen que estar justificadas con un antibiograma, que es una técnica que se utiliza para saber qué antibiótico es eficaz para la bacteria que causa la enfermedad en concreto. En conclusión, la realidad sobre la resistencia a los antibióticos es real. Cada vez tenemos menos tratamientos para infecciones muy graves, pero aunque la situación es crítica, aún hay tiempo de solucionar ciertos problemas. Aunque no lo creas, tú también puedes hacer cosas para ayudar a revertir este problema. Entre otras cosas, no utilizar antibióticos sin receta, seguir siempre las indicaciones de tu médico y apoyar políticas que promuevan el uso responsable de los antibióticos y de los medicamentos en general. Y esto ha sido todo por hoy. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda más, alguna inquietud más. Me encantaría leerte y responder a tus preguntas. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete al canal para más contenido sobre veterinaria y salud. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.